Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores. En efecto, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y la de Régimen y Práctica Parlamentaria han presentado a la discusión y aprobación del Pleno este proyecto de decreto que intenta reformar el artículo 228 del reglamento de la Cámara de Diputados en su numeral 1. Nosotros hemos decidido respaldarlo. El diputado Muñoz Soria, presidente de la comisión, de manera sucinta nos ha expresado el contenido de la misma y en la lectura se desprende además que se trata de una adecuación, se trata de una armonización de las fechas para la rendición de cuentas de la Federación. Es decir, se trata de modificación de las fechas para presentar al Pleno la revisión de la cuenta pública. Luego entonces nosotros no nos oponemos a que se pueda adecuar. Sin embargo, a propósito de esta modificación, hemos planteado de manera inveterada que esta Cámara tiene que entrar a fondo de modificaciones del reglamento, de modificaciones a la ley orgánica, para que el trabajo legislativo tenga mejor rendición de cuentas y haya más transparencia en el uso de los recursos públicos. No basta iniciar o continuar con parches a nuestra normatividad interna. Se requiere voluntad de los grupos parlamentarios para entrar de lleno a la modificación de la ley orgánica y el reglamento y podamos sí establecer instituciones, mecanismos y procedimientos que hagan posible la rendición de cuentas no solo de los grupos parlamentarios y sus coordinadores, sino de los diputados y diputadas en lo individual. Esta Cámara se ha movido en las últimas décadas mediante un proceso profundamente desigual, oscuro, opaco, en materia de recursos públicos. No podemos presumir de ser candil de la calle y oscuridad de la casa. La Cámara tiene que hacer una autocrítica, tiene que generar un análisis serio para poder entrar a este proceso de transparencia y rendición de cuentas que me atrevo a decir no existe en este momento. Hace unos días hubo el cambio de la Junta de Coordinación Política. Se cambió la presidencia y ayer votamos la elección o designación del presidente del Comité de Administración. En este día de la toma de posesión del nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, se hizo un compromiso que desde mi punto de vista es importante resaltar y que se encargó al Comité de Administración junto con la Secretaría General de la Cámara llevar a cabo. ¿Qué es lo que se planteó y que muchos de ustedes no lo saben? Se planteó un análisis de fondo acerca del manejo de los recursos públicos de la Cámara para que
Este grupo, conformado por la Secretaría General y el Comité de Administración, en 45 días y a más tardar en enero, se plantearan medidas para hacer posible la transparencia del uso de los recursos públicos de esta Cámara de Diputados. Entre otras cosas se mencionó, todo debe de licitarse. Los servicios que se prestan a la Cámara, que actualmente son muy opacos, deben de transparentarse y deben de licitarse. Desde la concesión a restaurantes hasta la telefonía, boletos de avión, actos y protocolo, hasta el alquiler de autos o los contratos de seguridad privada o el uso de recursos para viajes al extranjero o para viáticos de los diputados y diputadas. Es decir, se planteó un proceso integral, radical, para que antes de que concluya el mes de diciembre y en enero estar empeñando nuestra palabra de que se van a modificar prácticas que nos sitúan en un órgano opaco, oscuro y corrupto. Yo creo que fue una buena decisión que en la Junta de Coordinación Política se tomó por acuerdo y por unanimidad. Lo que deseo es que la Secretaría General, que encabeza Mauricio Fara y que es un funcionario desde mi punto de vista íntegro, puede dar por resultados, antes de concluir esta legislatura, dejar normas jurídicas internas que permitan transparentar el uso de los recursos públicos y el uso de subvenciones ordinarias, especiales, extraordinarias, de protocolo y de las que existen, porque a todos nos conviene que la población nos califique en el uso de recursos públicos. ¿Con qué objeto, diputado Fernando Belauzarán? Sí, por supuesto. Pregunta. Nada más le recuerdo, diputado, que ya se agotó su tiempo de nomás por intervención. atención al diputado Belauzarán. Sí, gracias. Fernando No, Belauzarán. es que estoy totalmente de acuerdo en que en la Cámara se tiene que transparentar hasta el último peso. Le quiero preguntar, yo presenté una iniciativa, y voy a insistir en ello, para que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados de la ley de transparencia. Y para eso tengan que tener además una instancia de transparencia que pueda contestar directamente a los ciudadanos. Le pregunto si estaría de acuerdo a apoyar esa iniciativa, a impulsarla, y que si eso ayudará además para evitar que se difame a los diputados. Y si un dinero se le da a un grupo parlamentario, no se puede acusar a los diputados de ese grupo parlamentario de haber recibido bonos inexistentes, amparados en la opacidad. Que la transparencia también acabe con las difamaciones que también se han hecho contra los diputados, diciendo que han recibido dinero en lo individual para apoyar o no ciertas reformas, y que la transparencia absoluta para que los grupos parlamentarios puedan transparentar lo que hacen con ese recurso quede claro y se evite, por una parte, los excesos y por otra parte también las pantomimas, shows y difamaciones que se hacen a los diputados. Gracias. Qué bueno que toque este tema, yo no quería tocarlo, pero qué bueno que toca este tema, diputado. Por supuesto que firmaría cualquier iniciativa que se presente con motivo de la transparencia. Y me parece que es correcto expresarles que la ley señala con toda contundencia que solo hay cinco tipos de subvenciones. Las subvenciones ordinarias que cada grupo parlamentario recibe
independientemente del número, que conforma una cantidad de 1 millón de pesos por mes. Las subvenciones extraordinarias que se otorgan al grupo parlamentario en razón del número de diputados que la conforman y que oscila todo junto más o menos entre 116,000 pesos por diputado, aparte de otras aportaciones que hace la Cámara. Es decir, si usted tiene en su grupo 100 diputados, le dan 1 millón de pesos al mes, más 116 por 105 el número de diputados. Pero además, diputado, le entregan subvenciones para protocolo, una subvención por mes, y le dan otra subvención, algo así, para representación. Y dice la ley, los ordenamientos que para tal efecto existen, dice con toda claridad que solo habrá otro tipo de subvenciones a las que le denomina específicas y que serán, como su nombre lo dice, para un efecto específico. Yo de ninguna manera aceptaría que la devolución de 15 millones de pesos que bajo mi estricta responsabilidad regresé se trate de pantominas, porque el cheque está depositado en la Junta de Coordinación Política, que por cierto, yo no quería tocar este tema, pero la Junta de Coordinación Política me ha dicho que no lo acepta y que tengo que cancelar el cheque que había emitido para la Tesorería General de la Federación. Es decir, este es el 6º intento de regresar 15 millones de pesos que no me han aceptado. ¿Por qué lo regresé? Permítame, diputado. Porque sí, permítame, es que me están pidiendo la palabra del grupo parlamentario del PAN, el diputado Víctor Serralde. Sonido a su curul, ¿con qué objeto, diputado? Si me permite, le acepto la pregunta a los dos, nomás déjeme terminar de responderle la pregunta. Si me permite, permítame, le estoy preguntando con qué objeto. Presidenta, formular una pregunta al orador. Sí la acepto. Muchas gracias. Sí la acepto una vez que concluya la respuesta del diputado Fernando. Luego entonces, 6 ocasiones he intentado regresar 15 millones de pesos que les aclaro, no vamos a disponer de ellos. ¿Por qué lo regresé? Porque decía en su alusión de envío al grupo parlamentario que se trataba de subvenciones extraordinarias. Una desde el mes de octubre del 2013, misma que intenté devolver a los 2 días, otra más en marzo del 2014 que intenté devolver más tarde, y una más en la plena discusión de la reforma energética, que en suma eran 15 millones de pesos. Desde el primer día intenté devolver el recurso. Tengo los oficios firmados por la Secretaría General. Uno por 5 millones, otro por 7 millones y uno más por 3 millones. 15 millones de pesos que yo considero no nos corresponden ni moral ni económicamente. Pero es un asunto mío. Yo he dicho siempre que los demás grupos parlamentarios hagan lo que quieran con ese recurso. Yo no he culpado a nadie, es simplemente una devolución que bajo mi estricta responsabilidad hice a través de los órganos parlamentarios administrativos.
pero no se puede decir que es una pantomima porque el dinero existe, yo no lo inventé. Y las subvenciones extraordinarias no existen en la ley, no existen en la ley y por tanto desde mi punto de vista son ilegales e inmorales. Pero es un asunto que yo así lo califico. Si hay otro grupo parlamentario que quiera disponer de esas subvenciones extraordinarias, pues es el grupo el que debe de definir. Yo no califico a nadie, es un asunto que cada grupo deberá determinar. Ahora sí, le acepto la pregunta y también al diputado Fernando le acepto la pregunta con mucho gusto. Adelante. Diputado Víctor Serralde quiere formular su pregunta, no sin antes me voy a permitir, diputados y al Pleno, recordar que estamos en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción para que podamos ubicar al Pleno en el tema. Por favor, diputado. Muchas gracias, presidenta. El marco de esta iniciativa me parece apropiado para discutir los temas que pone en la palestra el diputado Monreal. Durante semanas hemos recibido toda clase de calificativos de la prensa por una supuesta cooptación de la voluntad en el ejercicio legislativo de diversos grupos parlamentarios, argumentando que esto tiene origen en el dispendio de subvenciones extraordinarias o especiales que presuntamente, y al decir del diputado Monreal, le han llegado a todos los grupos parlamentarios. Yo primero que nada quisiera decirle al diputado Monreal que la interpretación de sus actos y de sus palabras es que esa misma cantidad que le pudo haber llegado a su grupo parlamentario por razones que solo ellos conocen o que desconocen, que eso se actualiza en los casos de los demás grupos parlamentarios. Para poder hablar, allá en mi tierra decimos que hay que tener los pelos de la burra en la mano, y le pido al diputado Monreal que aclare si él le consta que al grupo parlamentario del PAN o a cualquier otro grupo parlamentario representado en esta legislatura le hizo llegar la Junta de Coordinación Política subvenciones especiales como las que recibió su grupo parlamentario, o si es el caso de que su grupo parlamentario goza de tratamientos especiales. Y segundo, diputado Monreal, nos ha dicho usted que 6 veces ha intentado regresar un dinero que de manera muy elocuente usted menciona que no le corresponde ni se lo merecen los diputados de su partido. ¿Por qué dirigirlo en vía económica a la Junta de Coordinación Política? Si existe esa voluntad que usted manifiesta y de la cual no tengo duda, ¿por qué no acudir directamente a una instancia, a un banco, y hacer el depósito? ¿Para qué le andamos haciendo a loco si verdaderamente existe esa disposición? Usted debe saber perfectamente cuál es el origen, la cuenta bancaria de la cual fue expedido el cheque o los cheques que usted recibió, y ningún trabajo le costaría de manera personal o a través de un propio asistir a un banco y realizar los depósitos. Entonces le pregunto, ¿es una acción que refleja realmente el interés de su grupo por regresar ese dinero que a su decir no le corresponde, o solamente es una cuestión mediática de querer llamar la atención haciendo algo que no se actualiza? La vía más corta es una institución bancaria, y dentro de la propia Cámara de Diputados hay bancos donde ya pudo haber hecho ese depósito. Muchas gracias. Miren, se siguen hundiendo. Conste que yo había ofrecido no tocar el tema. Lo había ofrecido como caballero de la política. Pero le voy a contestar, diputado Víctor Serralde. Me consta que su grupo recibió subvenciones extraordinarias.
no las mismas que a mí me dieron, porque esas subvenciones extraordinarias multiplíquelas por el número de diputados que conforma su grupo parlamentario. Pregúntele a su coordinador y pregúntele al representante de su grupo en el comité de administración. Yo no le miento, no estoy acostumbrado a mentir. Ese recurso sí, también griten ustedes del PRI, porque es lo mismo para ustedes, no me he metido con ustedes, me estoy metiendo con el PAN, porque él fue quien me preguntó. Pregúntenle a su grupo, no le dieron 15 millones, por supuesto, le dieron mucho más en razón del número de diputados que conforma su bancada. Se lo aseguro. Y no solo, yo no le hago al loco, usted es el que no debe de hacerle al corrupto. Y yo les digo, todos los que se sienten ofendidos, ¿por qué no regresan el dinero mejor? ¿Para qué tanta laraca? ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto discurso? Regresen el dinero, es inmoralmente inaceptable, entiéndanlo, es inmoral que reciban 140 de dieta más el tema de viáticos y el tema de gestión. Es inmoral que reciban casi 160,000 pesos, 116, más los otros conceptos, casi 300,000, más estas subvenciones extraordinarias. Bueno, pregúntenles a sus grupos, yo sí lo transparento, ellos lo saben muy bien. ¿Por qué están tan enojados que regresé 15 millones de pesos? ¿Por qué están tan irritados? Diputado Monreal. ¿Por qué están así? A mí me gritan. Diputado Monreal, ¿me permite? Diputado Monreal. ¿Sí? Esta presidencia quiere solicitarle que, de acuerdo al artículo 116 del reglamento, el tema que estamos discutiendo es el dictamen de las comisiones de transparencia para modificar la fecha de la revisión de la cuenta pública. Presidenta. Entonces me gustaría que pudiera considerar el concluir, porque estamos en un tema distinto al de la discusión del dictamen, y esto ayudaría para que en el momento de la discusión del mismo, ahorita estamos en fijación de posturas, se haga lo pertinente de acuerdo a los oradores que se inscriban. Por favor. Estoy respondiendo a preguntas, estoy en mi derecho, yo acepté que me preguntaran y estoy respondiendo preguntas, no estoy fuera del procedimiento, ni tengo un límite para poder responder las preguntas. Yo quiero decirles, miren, esos que me gritan, esos que me chiflan, son los mismos que aplauden con frenesí a los pillos y a los malhechores. Yo no soy así, no soy así. Deberían de tenerme respeto, porque los he respetado. Pueden no coincidir conmigo, griten, pueden no coincidir conmigo, pero les pregunto, ¿por qué están tan enojados? A ver, hay otra pregunta. Presidenta, me siguen preguntando, yo le acepto la pregunta. Por favor concluya, diputado, por favor concluya, ya estamos agotando decirles la parte de fijación de posturas. Con toda claridad, siempre dije que era un asunto de mi estricta responsabilidad. Y dije que los coordinadores de los grupos parlamentarios eran los que decidían junto con su grupo. Si eso decidieron, pues es un asunto de ustedes. Si nosotros decidimos regresarlos o entregarlos a ONGs, ¿por qué se molestan? ¿Cuál es el problema? Si a algunos no les dieron, y no generalizo, acepto, no generalizo, cada uno tendrá su responsabilidad, no puedo generalizar a los 500, diputado, cada uno por que favor, asuma su responsabilidad. Diputado Entonces Monreal, les digo, ¿por qué gritan?
¿por qué gritan? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se sienten ofendidos? Diputado Monreal, le ruego por favor concluya. Concluyo. Y les digo una cosa, no son pantominas. Los cheques existen, el dinero existe, es un cheque de caja, es un cheque de caja. Está depositado en la Junta de Coordinación Política. Está el cheque de caja. Ustedes son diputados, saben cuál es la naturaleza jurídica de un cheque de caja. Lo he intentado. ¿Por qué fui? Me pregunta, ¿por qué fui a la Junta de Coordinación Política? Porque así me lo pidió la Tesorería General de la Federación. La Tesorería se lo remití y me dijo la Tesorería, no, diputado, por no favor, me la remitas concluya. a mí, mándaselo Esta a la presidencia ha registrado política, el tiempo necesario para su intervención. Le ruego, Entonces, por favor, estamos fuera del tema. Este es el tema de la transparencia, de la Pero del rendición dictamen, de diputado. cuentas. Y por esa razón, no se enojen, no se ofendan, actúen con congruencia, simple y sencillamente.